buenas tardes. A nombre de ProOncavi, Prooncología y Calidad de Vida, pues los saludamos y le damos la bienvenida al doctor Romero Fuentes de la Peña, que el día de hoy nos va a platicar sobre el Día Mundial del Cáncer Cérvico-Uterino, y también nos acompaña la doctora Gabriela Reynoso So, que es ginecóloga y que también pues va a abordar este tema. En este mes que conmemoramos 2 días muy importantes para la salud relacionadas a la oncología, el cáncer cérvico-uterino, como les comentaba, y también, pues bueno, al finalizar el mes estaremos hablando de cáncer de colon. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes a todos. Pues bueno, justamente el próximo 26 se conmemora el Día Mundial de la Concientización sobre el Cáncer Cérvico-Uterino, y estábamos checando algunos datos en relación a las estadísticas, y pues sigue siendo la segunda causa de muerte en las mujeres relacionadas al cáncer. Entonces, vamos entrando un poquito en contexto, y sí me gustaría, pues, doctor, que nos platicaras por qué ahorita tenemos que hacer énfasis en una región donde se supone que ya no era problema, porque hasta hace un tiempo ya no se hablaba tanto del cáncer cervicouterino en esta región, y ahora otra vez lo tenemos como una de las causas de mortalidad más importantes en las mujeres. Mira, fíjate que acabo de revisar la casuística internacional, y Globocan, la agencia internacional que se dedica en 36 países del mundo, en 185 países del mundo, en los 36 tipos de cáncer más frecuentes, acaba de publicar los datos para 2020 de lo que existe. Y es de llamar la atención lo siguiente. Mujeres, por ejemplo, el cáncer de colon ya alcanzó el 3er lugar en incidencia, y el cáncer cervicuterino fue desplazado al 4.º lugar, ¿sí? En un país en donde hasta hace un par de décadas, poquito menos, estaba en el 2.º lugar. Efectivamente, parece que va reduciendo. Sin embargo, en nuestra región ha tenido un repunte con los datos que tenemos. Y esto, quiero abundar sobre lo siguiente. Es realmente una situación muy preocupante, porque si existe un tipo de cáncer en donde tú puedes prevenir, en donde tú puedes diagnosticar y donde tú puedes curar, es precisamente el cáncer cervicuterino. Una enfermedad que te da la ventana del tiempo, que sabes que está precedida, al menos en la gran mayoría de las veces, por una infección previa, una infección de origen venéreo provocada por el virus del papiloma humano, una enfermedad donde hay una vacuna para esto, una enfermedad en donde conocemos perfectamente los factores de riesgo. Es de llamar la atención que esto se siga presentando. Y no está influenciado solamente por la población, vamos a llamarle rural, o que viene migrante de los estados del sur-sureste de nuestro país, sino es una realidad que en la ciudad, en la urbe como tal, en la ciudad de Tijuana, en la ciudad de Mexicali, en el Valle de Mexicali, en toda esta zona, están existiendo alguna serie de mayores casos de carcinoma cervicuterino. Creo que está ahí, pasa mucho por el hecho de que la gente no está tomando en cuenta las medidas que se recomiendan, la adecuada realización de las citologías exfoliativas con la técnica de Papá Nicolau, o las colposcopías, o todo este proceso que no se está teniendo justamente los hábitos de una sexualidad saludable, que está sucediendo este tipo de cosas, ¿no? Creo que pasa mucho por ahí, pero sí es preocupante. Doctora Reynoso, antes no se hablaba de que las mujeres jóvenes tuvieran este problema, pero también checando las estadísticas, aparece que la primera causa de muerte por cáncer en mujeres entre los 19 y los 25 años son las leucemias, y el cáncer cérvico-uterino vendría a ocupar la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres jóvenes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué cada vez se reduce más la edad para este padecimiento? Quizá también porque la detección la estamos haciendo, aunque parece que no según las estadísticas. Hoy en día hay más mujeres que a una temprana edad están iniciando sus revisiones anuales, o lo que les solicitamos, iniciar sus papanicolaos una vez que inician la vida sexual. Antes, como le digo, no se acercaban a uno, y hoy la paciente más joven, aunque
que no es inmediatamente en cuanto iniciaron la vida sexual, ya están solicitando esta valoración, y creo que nos está ayudando también a que la estadística sea más real al problema que antes veíamos como un cáncer invasor, lo estamos pudiendo detectar a un cáncer in situ, pero sigue siendo un problema real en nuestra sociedad. Entonces, sí, el gran grupo antes se fue moviendo más bien la etapa o el grupo de mayor incidencia antes era entre los 30 y 35 años, pero sí se ve una detección del cáncer cervicuterino en pacientes incluso menores de 18 años, ¿no? Que vemos una agresividad mayor del tipo del virus al que haya estado expuesta y con esto la mayor progresión de la enfermedad, ¿no? Podría ser también ese un punto importante. Yo creo que influye esto, Sin embargo, influye también la permisividad sexual que hay, ¿sí? La promiscuidad que existe, que hoy es relativamente más sencillo que haya relaciones sexuales muy tempranas y no con una pareja, sino con múltiples parejas. Múltiples. Tanto en el hombre como en la mujer. La diferencia, yo creo que hoy en día ya se sabe más de métodos, ya se habla más abierto, no sé si esté bien dicho, pero ya hay más publicidad de lo que podemos hacer para tratar de evitarlo, y aún así yo creo que sigue habiendo mucha ignorancia, no por falta de información, más no por querer, no acercarse a que se les apoye con métodos anticonceptivos o hablando directamente del preservativo. Parece que se quedó congelada la imagen de Liv. Un poquito. Seguimos platicando. Cierto. El hecho es el que sigue, ¿no? O sea, una enfermedad que de hecho constituye en América Latina uno de los parámetros para hablar de la salud y de la salud preventiva y del primer nivel de atención en el mundo. Es increíble que nosotros estemos teniendo un repunte en pleno siglo XXI, ¿no? Esto es increíble y además es vergonzoso, porque te habla de un sistema de salud y de una muy poca conciencia de las personas para tener una enfermedad que hablaba yo de la ventana del tiempo. Se estima que el tiempo promedio entre la primoinfección o la infección viral como tal y el desarrollo de un carcinoma, de un cáncer en sí, empecé en etapa in situ, es más o menos de 5 años. Querrá decir esto que si nosotros al menos hacemos un PAP cada 2, cada 3 años, pues sería relativamente sencillo encontrar a pacientes con displasia o con infecciones y la detección de los virus, particularmente los 16 y los 18. Y particularmente cuando existe además la vacunación en las niñas, que hoy, por ejemplo, y mujer está obsequiando los vales para las inmunizaciones con PPH en niñas de 9 a 11 años, por ejemplo. Así. Uno esperaría que esto no ocurriera, sin embargo, ocurre. Sigue habiendo también esa falta de comunicación que podemos tener con las mamás de estas niñas que son definitivamente la ventana de oportunidad para aplicar este tipo de vacunas previo a que inicien la vida sexual. Sigue habiendo un poquito de choque o de pleito con estas mamás que no están de acuerdo con una eventual vacunación que a la larga va a favorecer a una salud totalmente de su hija, ¿no? Sigue habiendo la inconsciencia o a lo mejor la falta de información o la mala información de que va a traerle más consecuencias la vacunación que los datos o los números que nosotros les podamos dar del beneficio que puede tener el aplicarles la vacuna. Entonces, pues también no puede haber mucha información o muchos estudios, estadísticas del beneficio de la vacuna, pero si seguimos teniendo esa pared que nos pone el familiar, no vamos a alcanzar la tasa de curación o la estadística de una baja incidencia del cáncer cervicuterino si no podemos alcanzar a nuestros pacientes. Así es, ya está Edith con nosotros de vuelta. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. ¿Sí? Ah, qué bueno. Tengo aquí una duda en relación justamente a la edad de inicio de la vida sexual de las chicas en general.
Se habla que la vacuna que estaban comentando ahorita, que no es Son Valdez lo que está dando en mujeres, está dando la vacuna los días martes y viernes, está aplicando las vacunas a las niñas entre 9 y 11 años de edad en sus instalaciones. Y bueno, esa edad tiene que ver también con y con ese inicio de la vida sexual de las niñas. Doctora, en su consulta como ginecóloga, ahorita, ¿a qué edad están empezando a tener vida sexual? De las que lo platican, el promedio es alrededor de los 13, 14 años ya tuvieron algún encuentro sexual, hablando ya sea consensual o de otro tipo, ¿no? Pero si el promedio está alrededor de los 13 años, más las que se me pueden escapar ahí, que entran con la mamá y a veces no nos permiten hacer un interrogatorio completo. Entonces, yo creo que alrededor de los 13 años, por eso el promedio que se está solicitando o lo adecuado es entre los 9 y los 11, previo a la vida sexual, el aplicarles la vacuna a estas niñas, ¿no? Está ya comprobado que, bueno, es una medida de prevención muy efectiva cuando todavía pues no han tenido contagio del virus del papiloma humano. Sin embargo, también hay una discrepancia en relación a que hay quienes sugieren que también los hombres a esa edad se tienen que vacunar, no nada más las niñas. ¿Usted qué opina al respecto? La ventana, yo creo, de aplicación para los hombres puede ser desde los 9 años, incluso hasta los 45. Podemos seguir haciendo hincapié en eso, ¿no? Pero si no están expuestos al virus y podemos favorecer una respuesta inmunológica previo a la exposición, es lo ideal. Entonces, de las estadísticas que se han manejado, también en los hombres está bien manejarla de la misma forma. Pues estamos en Prevención en Acción, el programa de PRONCAVI, hablando sobre cáncer cérvico-uterino en el marco del Día Mundial, que es el próximo 26 de marzo, gracias a la participación de la doctora Gabriela Reynoso Soy y del doctor Homero Fuentes de la Peña. Continuamos. Oncotips. Realiza ejercicio físico de forma sistemática. La actividad física recomendada consiste en caminar a paso ligero 6 kilómetros por hora 3 veces por semana como mínimo, o realizar ejercicios aeróbicos al menos 20 minutos diarios. Los trajines domésticos o andar agitado de forma cotidiana no es una forma de realizar actividad física. Estas actividades crean cansancio y agotamiento y no sustituyen a la actividad física sistemática. Oncotips. Consume frutas y verduras frescas de hojas verdes y vegetales de colores verdes y rojos. Estos son ricos en sustancias antioxidantes como los carotenos. Sugerimos comer 2 o 3 piezas de fruta y al menos una buena ensalada diariamente, equivalente a una ingestión entre 400 y 800 gramos por día. Oncotips, cáncer de colon. Se estima que el 47% de los casos de cáncer de colon podría prevenirse aumentando los factores protectores y disminuyendo los factores de riesgo. Todo lo que aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer se llama factor de riesgo, y todo lo que disminuye esta probabilidad se conoce como factor protector. Los siguientes factores incrementan el riesgo de cáncer colorectal. Edad. El riesgo de cáncer colorectal aumenta a partir de los 50 años. Antecedentes familiares. Tener familiares cercanos que hayan sufrido de cáncer colorectal puede duplicar el riesgo de padecer este tipo de cáncer. Antecedentes personales de pólipos o enfermedad inflamatoria intestinal. Consumo de alcohol, tabaquismo, sobrepeso u obesidad. PRONCAVI te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon.
Seguimos aquí en Prevención en Acción platicando con la doctora Gaby Reynoso y con el doctor Homero Fuentes de la Peña sobre cáncer cérvico-uterino, y me gustaría compartir aquí una imagen en relación a unos datos. Mundialmente se habla de que el cáncer cérvico-uterino es la segunda causa más frecuente de muerte en mujeres relacionadas con cáncer, y de los 500,000 casos incidentes por año, 75% ocurren en países subdesarrollados como el de nosotros, y que la citología cervicovaginal ha disminuido la incidencia de cáncer cérvico-uterino hasta por 70% en países donde es fácilmente disponible. Y bueno, traducido al español, ¿por qué le decimos Papá Nicolau si se llama de esta manera, citología cervicovaginal? Bueno, el Papá Nicolau viene del apellido del señor que describió la técnica de tinción para poder hacer esto, que fue en el siglo pasado, allá por fines de los años 30, que era el doctor George Papanicolaou, un griego radicado en los Estados Unidos, que lo que describió fue la forma de tinción, es decir, de pintar a las células una vez que se tomaba la muestra, para poder distinguir y poder caracterizar a las mismas. El nombre correcto es citología exfoliativa, comúnmente conocido como el Papá Nicolau, porque pues el señor se apellidaba así, ¿no? Si hubiera sido el doctor Sánchez en México, pues sería el Sánchez, ¿no? No el Papá Nicolau, pero es el Papá Nicolau por esa razón, ¿verdad? Esa es toda la diferencia, ¿no? Y también importante decir que es una tinción que se utiliza mucho más allá nada más del carcinoma cervicuterino, se utiliza en muchos sitios, pero así se llama, citología exfoliativa. Bueno, se habla normalmente que tenemos que estar siempre haciendo chequeos médicos anuales como medida de prevención. En el caso, pues, de las niñas, ya estamos viendo, pues, que la edad donde inician o en la que inician su actividad sexual aproximadamente es entre los 13 años en adelante, o tal vez hasta antes, porque hay situaciones a veces donde desafortunadamente, pues, tienen algún tipo de contacto sexual, pero estamos viendo pues que es una edad pediátrica todavía. Entonces, ¿tienen que ir las niñas con el pediatra o de plano ya desde su primera menstruación ir con el ginecólogo o la ginecóloga, doctora? Si no tienen ningún trastorno durante la menstruación, pediatría puede seguir haciéndose cargo de las niñas. O sea, idealmente sí está bien que la vea la ginecóloga, una primera valoración, pero sus consultas subsecuentes pueden continuar con pediatría. Una vez que inician, sobre todo con ciclos irregulares, o si la paciente solicita orientación en cuanto a métodos anticonceptivos, es cuando pediatría nos refiere a la paciente para ya entablar una conversación ginecológica directamente, ¿no? Y bueno, mucha gente piensa en términos generales que el cáncer es una enfermedad mortal todavía y que no se puede prevenir. Sin embargo, es muy esperanzador saber que el cáncer cérvico-uterino sí se puede prevenir, incluso hasta el 100% de los casos. ¿Por qué no nos hablan un poquito de este tema? ¿Cómo es posible que una enfermedad que es potencialmente mortal se pueda prevenir y cuáles serían los mecanismos? Precisamente comentábamos en este espacio lo siguiente: el índice de carcinoma cervicuterino y muerte por cáncer cervicuterino es uno de los parámetros internacionalmente reconocidos como la eficacia de los sistemas de salud en prevención primaria. Y es vergonzoso saber que en México somos el país con la más alta mortalidad por cáncer cervicuterino, por encima de mortalidades como las que pueden tener en Haití, en Nicaragua, en Honduras, por ejemplo. Es vergonzoso. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que capturar muy bien a estas niñas que ya hablábamos para el periodo de la vacunación. Se tiene que hablar de una sexualidad responsable en este tipo de niñas. Obviamente, desde el punto de vista social, es muy importante todos estos casos de abuso y situaciones que desgraciadamente se dan de manera mucho más abundante. Y finalmente, entrar a las personas que el tiempo, la ventana que existe para que el desarrollo de un carcinoma cervicuterino sea generalmente de 5 años. De tal suerte que si hacemos una simple citología exfoliativa con una tinción de Papá Nicolau con cierta regularidad, estaremos en condiciones claras de poder reducir notablemente la incidencia, la presencia de esto, o bien detectarlo muy a tiempo. Y para ello hay un ejemplo
Cuba, que tú lo conoces y que en un espacio me gustaría mencionar, o lo hago de una vez, ¿no? Pero es un ejemplo claro de lo que se puede hacer en prevención. Doctora. Bueno, dentro del sistema de salud, como manejaba o como lo comenta el doctor, desafortunadamente los lineamientos marcan el iniciar la revisión o el Papa Nicolau en pacientes a partir de los 21 años. Si ya tenemos una paciente y no se los pregunta uno directamente, no se le pregunta, perdón, directamente inicio de vida sexual y la paciente lo inició a partir de los 13 y es una paciente sexualmente activa desde los 13 años, múltiples parejas sexuales, a lo mejor ya tuvo alguna situación de una infección vaginal secundaria a una enfermedad de transmisión sexual, no nada más hablando del virus del papiloma, ya son años importantes que se nos están yendo para la revisión, el escrutinio, el tamizaje de estas pacientes y hacer una detección oportuna. Se sabe que entre más joven la paciente esté en contacto, una vida sexual, esté en contacto con un virus del papiloma, la posibilidad de replicación de este virus dentro del tejido aún inmaduro de un adolescente, la posibilidad de progresión a una enfermedad mayor, a un cáncer invasivo, es muchísimo más alto que una paciente después de los 30 años que se le detecta una lesión precancerosa o etapa 1. Entonces, yo creo que sería importante el generar o dar información a aquella mujer sexualmente activa, no esperarnos a que nos digan, ya tienes 21 años, ya te podemos hacer Papa Nicolau. En cuanto empiezas vida sexual, es empezar tus revisiones de Papa Nicolau anuales como método preventivo, ¿no? De hecho, aquí estoy poniendo esta información que son los factores de riesgo, que como ustedes lo mencionaron, edad temprana de inicio de actividad sexual, múltiples compañeros sexuales de alto riesgo, antecedentes de infecciones venéreas, inmunosupresión, estrato socioeconómico bajo, y aquí me gustaría saber por qué lo consideran como un factor de riesgo, antecedentes de displasia del tracto genital inferior. Entonces, más o menos en la bibliografía vienen como factores de riesgo estos. Uh-huh. Yo te digo por qué y te completo que faltaría tabaquismo, ¿no? Como factor de riesgo, que es muy importante el cáncer cervicuterino. Si nos fijamos en el slide anterior y comentando la mortalidad en el mundo y poniendo los ejemplos en Latinoamérica que comentaba yo, nos damos cuenta que el 75% o más de los casos ocurren en países en vías de desarrollo o en países no de primer mundo, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque regularmente el bajo estrato socioeconómico regularmente está asociado a una pobre cultura de la prevención, a un pobre seguimiento o a un acceso limitado a los servicios de salud como tal. Si tomamos en cuenta que los sitios, por ejemplo, del mundo donde más comúnmente se ven estos, por ejemplo, en estas regiones de Latinoamérica, que se ven en el África y que se ven, por ejemplo, en la parte de Asia, pero de la parte pobre de Asia, te das cuenta la densidad de población y el tipo de servicios que existen. Esto pasa por ahí. Pero si tú volteas a ver a los países, por ejemplo, anglosajones, europeos, o te vas a los Estados Unidos, o te vas a Canadá, te das cuenta que el cáncer cervicuterino está después de la causa 20 de mortalidad, ¿sí? Eso te dice que sus sistemas de prevención son mucho más eficientes que los que tenemos nosotros, que la información y que la educación de las personas es diferente. La excepción es justamente Cuba, ¿sí? que tienen un sistema de prevención muy avanzado. Y que ellos, después de toda esta situación que hubo, y que no sé si todavía exista, pero que hubo en relación al tráfico sexual de las chicas cubanas, bueno, pues las infecciones producían en Cuba, porque hay que identificar muy bien, el cáncer cervicuterino es una infección genital venérea que genera el cáncer, y eso hay que entenderlo muy bien a diferencia de otros cánceres. Estas niñas que en Cuba se morían jovencitas por cánceres invasores de forma muy temprana, cuando se aplicó la obligatoriedad de realizar la citología exfoliativa como obligación con una cartilla y condicionada a que se pudiera brindar el beneficio social que se da en la isla, la cifra redujo en 2 décadas y pasó de la causa número 1 de muerte a la causa número 32, ¿sí? Esto te habla que en un periodo de 20 años
pudieron controlar una enfermedad de transmisión sexual y que pasa por ello. He ahí el porqué los estratos económicamente menos favorecidos. Bueno, y de hecho aquí está lo que tú comentabas, que el fumar también es otro factor de riesgo, lo que han comentado, el contagio del virus del VPH, dar a luz a varios hijos, sistema inmunológico bajo y el uso de anticonceptivos orales. Y de hecho aquí nos han hecho varias preguntas en relación a este tema. ¿Todos los anticonceptivos pueden causar cáncer cervicouterino? No es como tal el uso de los anticonceptivos. Se sabe que a nivel celular puede haber cierto cambio que puede favorecer para que la paciente, si llega a estar en contacto con el virus del papiloma, pues tenga una mayor infección o un mayor apego a este virus con esa zona del cuello de la matriz, pero no por el hecho de utilizar anticonceptivos. Ahora bien, pacientes que utilizan anticonceptivos o algún otro método que no sea el preservativo, pues obviamente están más expuestos a estar al contacto con enfermedades de transmisión sexual. No es, como le digo, el hecho de utilizar el hormonal, sino también el que dejan de utilizar este método como el preservativo. Totalmente de acuerdo. Pasa por ahí y pasa por la percepción de las niñas de la permisividad. Y se te olvida que la vacuna contra el VPH no te exime de SIDA y que no te exime de embarazos, por ejemplo, y que no te exime de otras cosas, de otro tipo de infecciones. Pues pasa mucho por ahí, no es el anticonceptivo. ¿Sí? Muy bien. ¿Y cómo se hace entonces ya vimos que la prevención pues es tener responsabilidad en tu vida sexual, la vacuna es otra opción, pero ¿cómo se hace la detección oportuna? Yo. Ok. Pues es que para ver quién habla. Iniciar con las pacientes desde que se está haciendo el interrogatorio, cuando iniciaste vida sexual, si lo tenemos en la consulta y nunca se han hecho un Papa Nicolau, explicarles la importancia de realizar este estudio en ese momento. Entonces, es explicarle paso a paso lo que se tiene que hacer dentro de un Papa Nicolau para que no le tengan miedo al procedimiento, que realmente es un procedimiento, cuando lo hace la persona que tiene el pleno conocimiento y está adiestrado para eso, no se tarda uno ni 30 segundos en tomarlo. Yo creo que más se tarda uno en quitarse la ropa y ponerse la bata que en lo que tomamos la citología. Entonces es tomar el Papa Nicolau, explicarle paso a paso y decirle el beneficio y la tranquilidad que va a tener dentro de un año de lo que le cubre el resultado para volver a la consulta. No sé si esa era la pregunta, licenciada, o explicar cómo es la toma del Papa Nicolau. No, esa era la pregunta, o sea, ¿cómo podemos hacerle para detectarlo a tiempo? Pues vamos a un siguiente corte. Estamos hablando sobre cáncer cervicouterino con la doctora Gaby Reynoso y el doctor Homero Fuentes de la Peña. Oncotips Cáncer de colon. Para reducir los riesgos de tener cáncer de colon, es importante que controles tu peso. Lleva una vida físicamente activa y limita el tiempo que pasas sentado. Lleva una dieta saludable rica en cereales, legumbres, verduras y frutas. Reduce el consumo de alimentos ricos en calorías, azúcar y grasa, así como las bebidas azucaradas. Evita comer carne procesada y limita el consumo de carne roja y alimentos ricos en sal. Proncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Seguimos platicando con la doctora Gaby Reynoso,
ginecóloga, y con el doctor Homero Fuentes de la Peña, oncólogo, en relación a lo que tal vez no sabía sobre cáncer cérvico-uterino. Y yo creo que parte de lo que no sabemos es cómo se ve eso del tumor, de esos tumores, cómo se ve el cáncer en la matriz que nos platican tanto. A veces ni siquiera sabemos cómo es el aparato reproductor femenino. Entonces, yo aquí tengo una grafiquita y unas imágenes que me gustaría que me explicaran. A ver, aquí se ve un cuadro en la imagen como del dibujo que hace referencia, creo que es ahí donde se da este problema principalmente, ¿verdad? Si nos puede explicar, doctora. Es una parte del segmento de la vagina y los dos orificios, o más bien los dos que parecen como si fueran unos deditos y las puntas, las uñas, es el cuello de la matriz, que esas son las dos áreas que más revisamos, y el cuello de la matriz de donde tomamos la muestra del Papa Nicolau de la citología. Y acá, doctor, ¿qué tenemos? Sí, adelante. ¿Me permites agregar algo? Es lo siguiente, mire. Esto, yo no sé si mi cursor se vea. Creo que no, ¿verdad? Porque yo no tengo. No. Esos cuernitos son básicamente el cuello. Donde termina el cuadrito en la parte de arriba, digamos que termina el cuello y empieza el cuerpo, ¿ok? Y esta parte de en medio, entre los dos cuerpos, se le llama canal endocervical. Ese canal tiene más o menos una dimensión en una mujer de estatura estándar en nuestro país, digamos 1,60 m promedio, tiene más o menos una longitud de 2 a 3 centímetros. Claro, si agarras a una garrochona basquetbolista sueca de 1,95 m, pues es más largo, ¿verdad? Pero en las mujeres mexicanas es eso. Y es muy importante entender que en la parte media de ese conducto como tal está lo que se llama la zona de transición. Es decir, la zona en donde el epitelio, la tapicería de adentro, se junta con la tapicería de afuera. Y en esa unión como tal, es la parte de arriba y la parte de abajo se unen. Justamente en esa unión, esa es la zona de transición. Ahí surgen la enorme mayoría de los carcinomas cervicouterinos. Y justamente por eso la toma de Papa Nicolau no nomás es así suavecito en la puntita y ya. Es muy importante tomarlo de la zona de transición, tomar otras áreas y señalar perfectamente dónde estoy tomando mi muestra para ponerlo en la laminilla. Y puedo decir fondo de saco derecho, fondo de saco posterior, fondo de saco izquierdo, entrada del cuello, canal endocervical, por ejemplo. ¿Sí? Eso es básicamente lo que yo quiero puntualizar porque es muy importante que se entienda esto. Después eso debe tomarse la muestra y fijarse adecuadamente, porque ese es otro de los errores que se cometen. Se fija mal, se pierde el tejido. Hay que recordar que no es una biopsia, es una citología exfoliativa, es un raspado. Vamos a tomar células de las que se descaman, por eso es una exfoliación. Eso se siembra y si no lo fijo bien con las cosas adecuadas que tengo para hacerlo, entonces voy a perder mi tejido. Y finalmente la lectura, ¿no? Doctora, ¿y la colposcopía para qué sirve? La colposcopía es un aparatito o una cámara, como les explico a mis pacientes, que me permite, después de tener un Papa Nicolau alterado, una paciente que haya un seguimiento por una lesión precancerosa, la camarita me permite visualizar de una manera más cercana o darme un enfoque más cercano a esta zona que estoy queriendo revisar yo, que es el cuello de la matriz. Se utilizan diversas sustancias, que estas sustancias, dependiendo de la reacción que tengan al tocar ese tejido en donde yo la estoy aplicando, si hay alguna alteración, la sustancia se va a captar o me va a ayudar a que cambie de coloración esa zona a la cual yo le debo de tomar más importancia. Entonces, la colposcopía es el utilizar la cámara como si fueran unos binoculares, me da un acercamiento, una visión más nítida de esa zona y junto con estas sustancias ayudarme a traducir el área donde el Papa Nicolau me está diciendo que tiene alguna alteración la paciente. Muy bien. Y aquí tenemos unas imágenes. ¿Qué es esto, doctor? Estas imágenes aquí que se ven. Yo no te lo puedo decir, pero creo que se lo dejo a la doctora, que es así. Adelante, doctora. ¿Sí? Ok, entonces aparentemente es el cuello
es la parte final o lo que nosotros alcanzamos a ver cuando realizamos un Papa Nicolau. Parece ser una lesión exofítica, una lesión que está saliendo del cuello y es aparentemente, le digo todo aparentemente porque no tengo el reporte, pero pareciera ya ser una lesión cancerosa. Así es. Y esta parte es lo que se saca, o sea, la lesión se visualiza y se puede hacer lo que se llama la conización cervical, que es sacar un conito, o bien hacer la resección, en este caso de manera más amplia, cuando hay una lesión exofítica. Cabe mencionar, y eso es bien importante también, que desgraciadamente en nuestro país se siguen diagnosticando tarde los pacientes y que la cirugía de inicio en una paciente con un cáncer no temprano puede ser muy nociva. Hay tratamientos que pueden hacer que sea quirúrgico algo que en un inicio no lo era y que después sí lo puede ser, quizás con radioterapia más quimioterapia, pero existe esa posibilidad. Ojo, pero una cosa es la conización diagnóstica y a veces terapéutica y otra cosa es la cirugía radical. Esto era vamos a decir que es una biopsiota. Sí. Por así decirlo, ¿sí? No es una biopsita. No. Bueno, y pues además de que la doctora Reynoso es de los especialistas o de las especialistas que nos apoyan en Proncavi, ella participa también con una de las asociaciones con las que tenemos una alianza y trabajamos muy a gusto en coordinación, que es ProSalud, y tienen un programa que ahorita están promoviendo justamente para la detección oportuna del cáncer cervicouterino. Entonces le pediría, doctora, que nos platicara qué está haciendo ProSalud en relación al tema. Aparte de acercarse a las comunidades, acercarse a las pacientes para que acudan de una manera pues más accesible en cuanto a precios, tenemos la facilidad o la oportunidad de que las doctoras, las médicos generales y las especialistas, que somos varias ginecólogas prestando servicios en esta fundación, hacer la revisión, la historia clínica completa de la paciente, ver los factores de riesgo, iniciar la detección oportuna, ya sea de cáncer cervicouterino, incluso también de cáncer de mama. Estamos ayudando en ese sentido, y pacientes que tengan alguna alteración dentro de su Papa Nicolau, podemos ayudarles con la realización de una colposcopía y sucesivamente, si fuera necesario algún cono, alguna biopsia, etcétera, se les sigue dando el manejo y el seguimiento a nuestras pacientes dentro de la Fundación ProSalud. Pues muy bien, y si quieren contactarlos, si quieren estos servicios, pueden hacerlo vía telefónica, tienen que ir a sus instalaciones. Vía telefónica podemos darles acceso a una cita, de preferencia ahorita por el tema de la pandemia, sí sería mejor acercarse con cita previa, ya sea con médico general o con nosotros las especialistas que le comentaba. Somos 3 ginecólogas y dentro de ellas tenemos a una oncoginecóloga también que nos puede ayudar en casos un poquito más severos, pero nuestras médicos generales están totalmente capacitadas también para iniciar la detección de primera mano y, si fuese necesario, canalizarnos a las pacientes con alguna otra situación más grave o importante, pues. Muy bien. Pues considerando las medidas que se han estado ya aquí compartiendo con ustedes en relación a la prevención, recapitulamos que es la vacuna para el virus del papiloma humano entre 9 y 11 años de edad a las niñas y niñas que no tengan riesgo de haberse contagiado, uso de condón, una vida sexual activa responsable, la revisión clínica anual y estudios de tamizaje, que es el Papa Nicolau cada año a partir de que inicia la vida sexual, y la colposcopia cada 3 años y no fumar, entre otras cosas como lo más importante. ¿Estoy bien? Correcto. Correcto. Pues, ¿algo más que quieran agregar en relación al tema? Ok, yo agrego lo siguiente. El cáncer cervicouterino es una realidad en nuestro país. Es un problema que no está resuelto. Es como pensar hoy día que el problema del COVID ya se acabó porque han bajado los números. No es así.
El cáncer de cervicuterino es una enfermedad relacionada a la sexualidad humana y por ende es una enfermedad que nos va a acompañar siempre. Las precauciones deben ser tomadas siempre. El cáncer es otra pandemia paralela. Recuerden, en 2020 murieron 10 millones de personas en el mundo por cáncer y más de 20 lo padecieron. O sea, estamos hablando de cifras enormes. México no es la excepción y México tiene todavía un grave problema con la detección temprana y muy en particular de enfermedades como estas, que pueden curar a la gente si se detectan tempranamente y que incluso se pueden prevenir. Eso es lo que yo tengo que decir. Doctora. Invitarlas más bien a acercarse con nosotros los médicos, los especialistas. Yo creo que hoy en día existen muchas asociaciones, muchas fundaciones que les podemos tender la mano. Ya no necesariamente es, no me revisé porque no tengo dinero. Habemos muchos lugares que ayudamos a las pacientes desde que inician sus revisiones, incluso ya teniendo un diagnóstico, podemos asociarnos, aliarnos con ellas y ayudarles a salir adelante si es que se hiciera una detección de algún proceso canceroso, ¿no? Pero perder el miedo de esta situación de no atenderme, de qué va a pasar, de no tengo dinero, porque hoy en día tenemos muchas maneras de ayudarlos, afortunadamente. Pues si necesitan los datos de ProSalud y de este programa que ellas tienen ahorita, especialmente para cáncer cervicouterino y de hecho también pues para cáncer de mama, porque es un paquete que están manejando para la salud de las mujeres, pueden comunicarse con nosotros a Proncavi a través de nuestras redes sociales, especialmente Facebook, que es donde más nos contactan, y les vamos a pasar esta información con todo gusto. Les quiero agradecer el que hayan estado con nosotros, doctora Reynoso, doctor Fuentes de la Peña, porque bueno, es un poquito de información que dimos en relación a un gran problema que tenemos todavía y que necesitamos seguir trabajando y pues invitando a las mujeres que se hagan corresponsables y a los hombres también en estos temas. Y vamos a compartir con ustedes, para finalizar el programa después del corte, un posicionamiento que se llevó hoy a cabo a nivel nacional del colectivo Cero Desabasto, que es un grupo de asociaciones, somos 47 asociaciones que hemos estado trabajando en la documentación de los problemas que han tenido los pacientes por la falta de medicamentos y por la falta también de servicios de salud, sobre todo en el último año, y este es un posicionamiento puntual que se dio hoy en la mañana a nivel nacional y que queremos que ustedes conozcan. Gracias y los dejo con esta información. Oncotips. Modifica tu dieta. Hay algunos estudios serios que indican que una dieta alta en grasas aumenta el riesgo de tener cáncer de próstata. Esto incluye las grasas que contienen las carnes, nueces, aceites y productos lácteos. Baja tu riesgo comprando carnes magras y productos lácteos bajos en grasa. Los ácidos grasos omega 3 han demostrado disminuir el riesgo de cáncer de próstata. Aumenta tu consumo de omega 3 ingiriendo pescados como el atún y el salmón. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Y el día de hoy es un día muy importante para nosotros, para el colectivo Cero Desabasto, dado que a raíz del agravamiento en el desabasto de medicamentos y otras tecnologías para la salud en el país, nos hemos reunido y se ha fortalecido el trabajo que se ha ido haciendo desde el colectivo desde hace más de 2 años y al día de hoy ya somos más de 47 organizaciones quienes integramos este frente por el derecho a la salud. Podrán encontrar el trabajo que se ha venido haciendo del colectivo y si llega a haber por parte de pacientes
familiares y profesionales de salud, reportes de desabasto, les pedimos que nos los compartan en cerodesabasto.org. A continuación voy a pasar la voz a 4 líderes de organizaciones quienes nos harán favor de compartir y dar lectura al posicionamiento que hacemos a nombre de todas y todos los 47 organizaciones firmantes. Adelante, Guadalupe, por favor. Gracias, Andrés. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Y voy a dar lectura al posicionamiento del colectivo Cero Desabasto sobre la crisis de acceso a medicamentos. La ausencia de medicamentos en el sector público es un problema de años, pero con un profundo impacto en las condiciones de vida de ahora. Reconocemos que la actual administración del Ejecutivo Federal ha emprendido acciones para garantizar de manera plena el derecho a la salud y el acceso efectivo a servicios e insumos médicos. Sin embargo, el acceso a los medicamentos no se ha garantizado y se encuentra en crisis, incluso de acuerdo a los datos públicos generados por las propias autoridades de salud. Expresamos nuestra gran preocupación con relación al acceso efectivo a medicamentos e insumos, ya que la escasez e intermitente abasto de estos se ha agravado en las distintas instituciones públicas de salud en el último año. En 2020, el número de casos de no surtimiento de medicamentos se ha mantenido al alza, aun cuando las consultas médicas para pacientes no COVID han disminuido considerablemente. Las consultas por cualquier enfermedad en el sistema de salud cayeron 107% entre 2019 y 2020, equivalente a 45 millones de consultas menos. Tan solo las consultas de cáncer cayeron 131% en comparación al año previo. A manera de ejemplo, en los últimos 2 años, el IMSS emitió 431 millones de recetas, de las cuales 21 millones, 4.8%, no fueron surtidas de forma completa o fueron negadas en su totalidad. En esta institución, el indicador de surtimiento efectivo o completo de recetas a nivel nacional cayó 6 puntos porcentuales entre 2019 y 2020, 98 y 92% respectivamente, lo que equivale a un aumento de 11 millones de recetas no surtidas a derechohabientes. En el programa Tu receta es tu vale del IMSS, 8 de cada 10 vales no fueron canjeados por pacientes en 2020, con un total de 2.3 millones de vales no surtidos efectivamente en el año, dejando en claro la falta de alternativas institucionales al problema de desabasto. Esta situación se replica en los distintos subsistemas del país, tanto nacionales como subnacionales. Por ejemplo, datos de la Secretaría de Salud muestran que en 2020, 1 de cada 4 recetas no fueron surtidas de forma efectiva en las unidades de primer nivel de atención en el país. Sin duda alguna, la crisis por el desabasto de medicamentos en México es una realidad transversal que impacta con mayor fuerza a los grupos vulnerables y se encuentra en uno de los puntos más críticos de los últimos años. Esta es la realidad que viven las y los pacientes de nuestro país y como ciudadanos exigimos respeto a nuestras necesidades legítimas, las cuales están bien documentadas. Pese a las más de 23,000 quejas que se han interpuesto en los distintos sistemas de salud, en las comisiones de derechos humanos y comisiones de arbitraje médico, solo un puñado de casos han sido solucionados o, en el peor escenario, retribuidos post-mortem. Los medios de comunicación dan cuenta de esta situación todos los días, con episodios dramáticos e historias incisivas. En ellas resalta la vulnerabilidad, angustia y coraje de las familias afectadas. Por las razones anteriores, nos parece incomprensible la actitud del gobierno de la República al tratar de desvirtuar las demandas de miles de pacientes que requerimos una atención médica oportuna y de calidad. Para ser concretos, es por lo menos contradictoria la posición humanista del actual gobierno,
cuando ha dejado en el desamparo a millones de personas en una de las peores crisis humanitarias y sanitarias de la historia. Perdón, Mayra, estás muteada. Ante esta adversidad e incomprensión, el colectivo Cero Desabasto, en representación de las 47 organizaciones de pacientes y de la sociedad civil que nos integran, referendamos nuestro propósito de exigir nuestros derechos, especialmente el derecho a la salud que establece nuestra Constitución. Apelamos a la obligación de las autoridades para dejar de lado la indiferencia y la polarización y para que juntos avancemos hacia una política de salud que beneficie al Estado, es decir, a todas y a todos. En todo momento hemos dejado constancia de que nuestra posición es la de colaborar, construir y contribuir a los esfuerzos necesarios que den solución a este enorme problema de salud pública. Sumando nuestras voluntades, invitamos al gobierno al diálogo y colaboración proactivas para que en conjunto resolvamos lo que es imposible solucionar sin la ayuda de ambas partes. Entendiendo que es un problema por demás complejo y conscientes de que se está trabajando ya para buscar soluciones, pero que éstas no han sido suficientes, exigimos se dé atención a los siguientes puntos de manera inmediata. Número 1. En la implementación de la estrategia para robustecer el Sistema Nacional de Salud, siempre poner en el centro la salud y acceso a medicamentos de las y los pacientes. Estás muteada, Elisa. Perdón. Punto número 2. Cesar el menosprecio y la politización de las quejas y las demandas legítimas de los grupos de pacientes y de sus familias. Número 3. Iniciar un diálogo permanente y transparente entre la ciudadanía y las autoridades de todos los subsistemas de salud para atender el problema del desabasto. Número 4. Disponer cuanto antes de los medicamentos urgentes y de alto costo cuya falta vulnera la salud o ponen en riesgo de padecer complicaciones a pacientes que viven con cáncer, enfermedades autoinmunes, personas post-trasplantadas y enfermedades de baja prevalencia, entre otras. Muchísimas gracias. Este comunicado lo firmamos 47 organizaciones, quienes con el afán de construir, hacemos un llamado a todas las autoridades a resolver este gravísimo problema. Está puesto a disposición este documento, se ha hecho llegar a instituciones. Vamos a pasar con Israel Rivas, quien se encuentra en este momento en la Cámara de Diputados. Adelante, Israel. Estás muteado. Perdón, ya. Aquí estoy, perdón, aquí ando perdido, perdone ustedes. Ya ven que es un monstruo la Cámara de Diputados. Justamente ya voy a la oficina de la presidenta a entregarle el documento en este momento, y ahí está muy cerca la oficina de la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para hacerle entrega también del documento. Ya nos encontramos en la Cámara, ya saben que hay muchas restricciones, entonces me costó un poco de trabajo aquí encontrar los espacios, pero ya estamos. Gracias, Israel. También está Juan Méndez, que está en la Secretaría de Gobernación. Adelante, Juan. Hola, ¿cómo están todos? De hecho, justamente estamos aquí en Palacio Nacional, ya con el comunicado aquí en mano. También comentarles que, pues bueno, ya hicimos el esfuerzo de ir a Secretaría de Gobernación y pues ya también nos encontramos con la carta entregada. Aquí se las enseño de manera muy breve, con el acuse de recibido. Y pues nada, estamos en la fila esperando justamente a nuestro turno para poder hacer llegar esta exigencia colectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Del mismo modo, está entregando en este momento la carta en la Secretaría de Salud
y hoy por la mañana les muestro la carta que fue entregada al Senado de la República con la intención de, bueno, hacer llegar estas exigencias, este grito por la solidaridad y la exigencia, ¿no? Desde todas las 47 organizaciones que integramos este colectivo para poner un alto a esta crisis tan tremenda que está costando la vida de tantos y tantas mexicanas. Estará disponible esta carta además en la página del colectivo, que es cerodesabasto.org. Las organizaciones de la sociedad civil que se quieran sumar al colectivo, en la misma página del colectivo Cero Desabasto, ahí hay un apartado en donde pueden hacer su solicitud para sumarse. Pacientes y familiares nos ayudan mucho si reportan cuando no se les surte su medicamento en la misma página cerodesabasto.org, y anunciamos que también desde el colectivo estaremos creando grupos de trabajo para implementar acciones específicas insisto, con la finalidad de sumar en un afán no confrontativo, pero sí de resolución urgente a esta problemática que nos está afectando a todas y a todos. No sé si compañeros, compañeras, alguien más tenga algo más que decir. Si no es así, daríamos por terminada la lectura al posicionamiento y seguiremos muy al pendiente y en búsqueda de poder establecer un diálogo directo con las autoridades. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.